Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas al espacio Bertelsmann. Hoy presentamos el tercer informe Excellence que recoge los datos del año 2024. Y en este informe hemos querido explotar un poco más estos datos, ver cómo se interrelacionan unos con otros y cómo nos orientan en la dirección de qué cosas pueden ser más estratégicas para intervenir y mejorar los programas de orientación académico-profesional. Y para empezar el evento, pido la palabra a Clara Basol, directora de la Fundación Bertelsmann. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este tercer informe Excellence, un informe que una vez más muestra un avance en los datos desde la primera evaluación hasta la tercera, que son las que se miden. Ya son 3 veces que se ha hecho un informe y siempre dan el mismo resultado, un resultado muy parecido que muestra cómo el hecho de concentrarse en un modelo de calidad y de poner muchos esfuerzos en él realmente da como resultado una mejora del sistema. Este informe, digamos que tenemos el privilegio, de verdad, el regalo, de que el prólogo nos lo haya hecho el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, una persona a la que a nivel personal y profesional admiro muchísimo, y ese tipo de personas que te da igual lo que diga, porque todo lo que dice lo dice bien. Y vas diciendo, sigue hablando porque me da igual de qué tema hablas. En este caso, él ha mencionado a un científico del siglo XIX, William Thomas Kelvin, que ya hace casi 2 siglos decía que lo que no se mide empeora y que lo que se mide puede mejorar, pero que para medir hace falta definir. Y eso es justamente la utilidad y de alguna manera lo bueno que tiene Excellence, que nos da una definición de los indicadores de rendimiento de las 10 claves, y eso nos permite tener una foto de cómo está el estado de la orientación en cada centro, compararse con otros y también ver la evolución a lo largo de los años. Con ello, Excellence ayuda a tomar decisiones para mejorar la orientación académico-profesional con datos empíricos. Y eso es importante porque justo la orientación profesional es un tema un poco difuso en el que cuesta mucho tener datos que nos indiquen realmente si estamos yendo por el buen camino. Estamos en la tercera edición y en esta edición se han hecho unos cambios. Por una parte, se ha hecho una versión simplificada de los datos, es decir, no se ha ido al último nivel en la explicación, sí en el análisis que un año más nos han hecho de P Institute, pero en el informe aparece una información no tan detallada y, en cambio, lo que hemos añadido es una profundización en cómo las diferentes claves se interrelacionan entre ellos. Y se ha establecido lo que hemos llamado detonadores, que son claves que actúan de detonadores para mejorar la orientación en general del centro o de algunos otros indicadores. Por ejemplo, el apoyo brindado por la dirección del centro al proyecto de orientación académico-profesional, la clave 1.1, se ha visto claramente y con datos empíricos que mejora el desempeño de todos los demás indicadores. Y así hay otros indicadores. La ampliación del departamento de orientación y tener un CEAP que esté en el organigrama afecta de forma positiva a otras claves, el papel activo de las familias y algunos más. Con lo cual yo creo que seguramente este será un informe que para muchos tendrá un interés especial y os permite concentrar los esfuerzos o digamos, subrayar aquellas claves que realmente permiten dar un salto. Me gustaría agradecer a todos los que estáis aquí y a los que no estáis aquí, pero trabajáis a favor de una orientación académico-profesional de calidad, vuestro esfuerzo, creer en ello, ser realmente conscientes de que una orientación académico-profesional para los adolescentes es una de las palancas, una de las claves necesarias para que los jóvenes puedan realmente desarrollar todo su potencial profesional y puedan llegar a ser adultos que puedan realmente tener un proyecto de vida personal y profesional exitoso, satisfactorio
y que puedan con ello participar en equidad en todas las esferas de la vida, cosa que no ocurre cuando ya empiezan con una orientación mala, eligiendo mal y sin criterios, sin reflexión y probablemente teniendo que rectificar varias veces. Me gustaría terminar estas breves palabras, porque la protagonista en este evento no soy yo, sino lo que va a venir a continuación, que estoy segura que va a ser muy interesante, con unas palabras del prólogo que dice lo siguiente: el modelo Excellence de orientación es el cuaderno de bitácora para identificar por parte de los centros las palancas para que puedan navegar con éxito la senda que permite a sus alumnos lograr, y aquí cambio un poco el final con uno que me gusta más, lograr que sus alumnos puedan desarrollar su pleno potencial y puedan tener vidas personales y profesionales exitosas. Con esto termino y espero de verdad que os interese mucho y que os guste mucho este evento. Gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias, Clara. En los últimos eventos que hemos ido haciendo desde el proyecto de orientación nos hemos querido detener y presentar algunas píldoras de países de nuestro entorno que están haciendo cosas llamativas en el terreno de la orientación. En este evento nos vamos a detener en Francia. Hay una experiencia que nos llamó la atención que tiene que ver con lo que llaman la tasa de aprendizaje. Una tasa que permite que las empresas decidan a qué institución educativa pagan esos impuestos del aprendizaje y esos impuestos se utilizan para el pago de las posiciones en formación profesional, pero también para programas de orientación académica profesional. Hay una institución en Francia que especialmente se beneficia de este tipo de programas que permiten una intervención sostenida en el tiempo, estable y encarzada en la dinámica del centro educativo. No es una intervención puntual, sino es una intervención coordinada con el centro porque se mantiene año tras año. Se llama Article 1. Hoy la invitamos a la directora general, Amel Hamamouda, para que pudiera presentarnos, pero lamentablemente es festivo en Francia y, de hecho, es un puente, uno de los mayores puentes del año, y es mucho perderse ese puente. Así que Amel se ha grabado un vídeo y nos va a presentar la institución, Article 1 y brevemente la tasa de aprendizaje. Así que dentro vídeo, por favor. Bonjour à toutes et à tous, je suis Amel Hamamouda, directrice générale d'Article 1, une association française qui lutte contre l'inégalité des chances. Je suis ravie de pouvoir aujourd'hui vous présenter l'association, sa mission, ainsi que tous les dispositifs que nous déployons sur le territoire français, y compris dans les Outre-mer. Parmi les pays de l'OCDE, la France fait partie de ceux dans lesquels le destin scolaire est encore trop souvent lié à l'origine sociale ou culturelle. Les inégalités, visibles dès le plus jeune âge, se renforcent au fur et à mesure des étapes, dans l'accès à l'enseignement supérieur, mais aussi dans l'insertion professionnelle. Aujourd'hui encore, à niveau scolaire équivalent, les lycéens issus de milieux populaires ont une proportion 37% inférieure à faire des études longues. Les enfants issus de milieux sociaux élevés sont 3 fois plus nombreux à l'université que les enfants d'ouvriers. Depuis 20 ans, la mission d'Article 1 et de ses équipes est d'accompagner les jeunes de milieux populaires de 16 à 25 ans dans leur orientation, la réussite des études et leur insertion professionnelle. Notre objectif, les aider à s'accomplir à la hauteur de leurs ambitions et de leur potentiel. Chaque année, nous aidons plus de 100 000 jeunes de milieux populaires en leur donnant accès à l'information, à un réseau d'entraide, mais aussi en leur donnant confiance. Cet impact est rendu possible grâce à un riche écosystème. Ce sont 130 entreprises partenaires, 30 000 bénévoles, 440 établissements supérieurs et 190 salariés d'Article 1 qui accompagnent ces jeunes au quotidien. Notre accompagnement se structure autour de 2 cibles. Premièrement, les lycéens. Nous les aidons à découvrir la diversité des filières, à choisir leur orientation selon leurs aspirations et leur potentiel. Mais aussi, nous leur faisons découvrir le monde professionnel et notamment les codes attendus lors de leur insertion. Deuxièmement, les étudiants en études supérieures. Nous les accompagnons dans la réussite de leurs études, la découverte de leurs soft skills ou compétences transversales, mais aussi nous les aidons à préparer leur entrée dans la vie active. Pour ce faire, nous déployons dans l'ensemble du territoire différents types de dispositifs. Tout d'abord, des rencontres en présentiel. Ce sont en moyenne 20 ateliers par jour qui sont organisés dans les lycées et les établissements du supérieur.
Nous organisons en complément des visites d'entreprise, des conférences, des formations. Deuxième dispositif, des plateformes numériques qui sont proposées gratuitement et qui permettent de se préparer à l'orientation, à la réussite de ses études, mais aussi à l'insertion professionnelle. Enfin, nous opérons un programme de mentorat qui accompagne chaque année plus de 30 000 binômes entre des lycéens ou des étudiants et des bénévoles professionnels ou étudiants. Notre modèle économique repose sur plusieurs sources. Les subventions publiques, le mécénat d'entreprises et les fondations philanthropiques, le bénévolat, mais aussi la taxe d'apprentissage. La taxe d'apprentissage est un impôt obligatoire pour toutes les entreprises en France. Elles peuvent le verser à des structures qui accompagnent l'apprentissage ou les formations professionnelles ou technologiques. Si les entreprises choisissent souvent de la verser à des universités ou à des écoles, elles ont le choix de la verser à des associations ou à des fondations dès lors qu'elles ont une action de soutien à l'apprentissage ou à l'insertion professionnelle. En choisissant article 1, les entreprises deviennent actrices d'un changement concret et mesurable. Cette année, article 1 fête ses 20 ans, mais le chemin vers une égalité réelle est encore long. Nous restons plus que jamais mobilisés et notre détermination est intacte pour œuvrer pour une société plus juste, plus inclusive et plus solidaire. «20 talleres al día en centros educativos franceses». Bien, para poder reflexionar un poco sobre esta experiencia, contamos con José-Luis Segú, partner de EducaWeb, experto en política internacional. Por favor, José-Luis, estás invitado a darnos palabras. Señoras, señores, colegas, autoridades, en primer lugar agradecer a la Fundación Bertelsmann esta oportunidad de estar aquí esta tarde con ustedes. Nos une una ya larga relación entre DEP y EducaWeb y Bertelsmann y podría decir que ya una sincera amistad y un espíritu colaborativo, por lo tanto me siento muy honrado de estar esta tarde aquí, ¿no? Pero hoy yo no he venido a hablar de mi libro, no he venido a hablar de EducaWeb, he venido a exponer y a reclamar. En un mundo líquido, incierto, donde los caminos seguros se disuelven en unas nuevas inteligencias que parecen cambiarlo todo, la orientación académica y profesional emerge como la luz de un faro que busca avisar y ayudar a navegantes a encontrar su ruta y a no naufragar. Porque sí, todos somos hijos y nietos de un sistema que nos formó para el estudia y trabaja, pero sin hacernos pensar ¿para qué estudiamos? Y este para qué se ha vuelto más importante que nunca. Este sistema que nos ha acompañado en la adquisición de conocimientos, que ahora llamamos competencias, debe acompañarnos ahora y a lo largo de la vida en la construcción de este para qué. Y este para qué no es otro que la construcción de nuestro proyecto de vida personal y profesional. Y en este proyecto se deben cumplir dos condiciones: permitir una vida autónoma y producir un nivel aceptable de satisfacción profesional según las aspiraciones y las capacidades de cada uno. De esto estamos hablando cuando hablamos de éxito educativo. ¿Cuál es la realidad? Pues en el año 24 la tasa de abandono escolar temprano en España fue del 13%. Es cierto que marcando un mínimo histórico, pero es cierto también que España sigue estando en la cola de Europa en abandono escolar y aún lejos de alcanzar el objetivo del 9% que Europa se ha marcado para el año 2030. Mientras tanto, el mercado laboral sigue mutando a gran velocidad y coge con el paso cambiado a jóvenes, educadores y al conjunto del sistema educativo. Cuando ya hasta las grandes empresas tecnológicas del Silicon Valley están anunciando despidos masivos por los avances que representa la incorporación de la inteligencia artificial, el escenario se plantea más incierto que nunca. En este escenario, Europa ha hablado claro. La orientación es un bien público, universal y imprescindible. Además, nos dice que la orientación ha de ser permanente, sistémica y anticipatoria. Ha de preparar a los ciudadanos para definir y redefinir, para gestionar su trayectoria profesional en este entorno incierto. Sin embargo, hoy
en nuestras escuelas y a pesar de los muchos esfuerzos realizados por organizaciones como la Fundación Bertelsmann, como EducaWeb y como DEP y muchas otras, hay que reconocer que la orientación es mayoritariamente débil, puntual, delegada a docentes sin formación específica y para los que la orientación no es su prioridad. Ante este escenario que alguno juzgará desolador, he venido a hablar en positivo. La buena noticia es que este es un problema que se puede accionar, se pueden hacer cosas para cambiarlo y hay instituciones, proyectos y algunas administraciones comprometidas con ello. Lo estamos viendo aquí esta tarde. Hoy no me corresponde a mí hablar del proyecto Excellent, lo harán otros más expertos que yo, sino que voy a presentar dos iniciativas que me parecen relevantes y dignas de estudio, que ya se han anunciado. La primera es una política pública, el impuesto sobre la formación que existe en Francia. En Francia, como hemos visto, las empresas están obligadas a contribuir al financiamiento de la formación profesional continua mediante el llamado Contribución a la Formación Profesional, conocido normalmente como el impuesto a la formación. Para que tengáis una idea de la magnitud, una empresa con 20 empleados y una masa salarial de 1 millón de euros pagaría el 1,6% de su masa salarial, 16.000 euros al año, en este impuesto, pero además tiene la particularidad que la empresa puede decidir a qué proyecto destina una parte de este impuesto, si es a un proyecto educativo, si es a una universidad o si es a un proyecto social de orientación, como hemos visto en el caso de Article 1. Francia siempre me ha parecido un modelo a seguir en términos fiscales, pero en este caso este impuesto concreto me parece de lo más didáctico. Su lógica es, tú, empresa X, que te beneficias del esfuerzo fiscal que han hecho todos los ciudadanos con sus impuestos en la construcción de un modelo de educación pública que ha formado a tus trabajadores, destinarás una parte de tus impuestos a financiar este sistema de formación. Y además tienes la opción de dedicar una parte de este dinero al proyecto que más te interese. Según mi humilde opinión, una política a copiar, si es posible, redistribuyendo y no aumentando los impuestos que ya pagamos las empresas. El segundo modelo es el que la Fundación Bertelsmann ha seleccionado como buena práctica para presentar este año. Article 1 es un proyecto de orientación que me ha interesado, alegrado y reafirmado a la vez. Alegrado porque me ha reforzado en mi creencia de que con voluntad política es posible hacer proyectos de orientación que aporten valor a las personas en la construcción de proyectos de vida profesional satisfactorios y especialmente a los que más lo necesitan. Reafirmando en la voluntad que, me consta, nos ha movido a muchos de los presentes aquí en esta sala y a poner de una vez por todas la orientación en la agenda política del país. Pienso que ya no podemos esperar más. ¿Y qué decir de Article 1? El vídeo lo explicaba muy bien. Que no sea que me ha provocado una sana envidia. Me parece un proyecto de orientación muy sólido, de los más completos que he revisado. Tiene una buena metodología de trabajo, se apoya en las redes de apoyo ya existentes, invierte en tecnología para asegurar su escalabilidad y tiene un modelo de financiación robusto que garantiza su sostenibilidad. Chapeau, les animo a revisarlo con detalle. Así que, señoras y señores, si queremos un país y unos ciudadanos que prosperen, empecemos por orientar, porque el futuro no se improvisa, el futuro se acompaña. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep Lluís. Vamos a pasar poco a poco al corazón de este evento. Y antes de pasar del todo, quería introducir esta pequeña reflexión. Es una imagen de un fractal. Los fractales nos recuerdan la magia matemática de la naturaleza. Un fractal, en definitiva, es un patrón sencillo que se repite y se autorreplica de manera eterna en diferentes escalas. La podemos ver en diferentes elementos de la naturaleza. La podemos ver en los hielos de un cristal, en una imagen microscópica, en una catedral gótica o en una iglesia de otras religiones. En definitiva, los fractales están en nuestra manera de interpretar el mundo y en nuestra manera de expresarlo. Quería traer esta imagen aquí solamente porque para mí
Excellence, en cierta forma, es un modelo fractal. Y ahora, sí, avanzamos realmente con el corazón del evento y pasamos a lo que todos estabais esperando, que es la presentación del informe Excellence. Este año hemos querido innovar y profundizar un poco en los datos y en su interpretación en un nuevo apartado que, como bien decía Clara, hemos llamado detonantes de la orientación académica y profesional. Y para presentarnos el informe Excellence 2024 y esta nueva sección de los detonantes, tenemos la suerte de contar con Silvia Blas, directora del área de estudios y consultoría de DEP Institute, y con Carolina Pérez, Project Manager de la Fundación Bertelsmann. Por favor, adelante. Buenas tardes y muchas gracias por la introducción, Juanjo. En esta edición, con la presentación del Informe Excellence 2024, tenemos la oportunidad de compartir dos elementos muy importantes. Por un lado, ¿qué nos dicen los datos sobre el estado de la orientación académico-profesional en los centros educativos en España? Y, en segundo lugar, para nosotros quizás lo más relevante, desde nuestro punto de vista, es cómo podemos convertir esa evidencia en una palanca real de cambio. Para poner un poco de contexto, contaros que el informe Excellence se basa en la información recopilada mediante un cuestionario estructurado que permite a los centros educativos autoevaluarse sobre su sistema de orientación académico-profesional. Es un instrumento diseñado a partir del modelo Excellence que contempla 10 claves de calidad y cuenta con una batería de indicadores, de una cincuentena de indicadores que analizan, como os decía, el sistema de orientación del centro. Como nota de contexto, solo apuntar que el modelo Excellence parte de un marco teórico que pivota, como os decía, alrededor de 10 claves que integran diferentes perspectivas. Como podéis ver, cada perspectiva, representada por un color, agrupa una o más claves que contribuyen a crear un sistema de orientación académico-profesional de calidad. Tenemos la perspectiva de la evaluación y la coordinación con la clave 1 y 2, la perspectiva de estudiantes y familias con las claves 3, 4 y 5, el contenido curricular con la clave 6, todo lo que tendría que ver con el mundo profesional con las claves 7, 8 y 9 y, por último, lo que tendría que ver con los itinerarios postobligatorios. También señalar, y muy brevemente, que Excellence, además de una herramienta para la autoevaluación, ofrece a través de la plataforma formación, recursos y datos abiertos, además de prácticas de referencia que pueden acompañar a los centros educativos en este modelo estratégico para mejorar la orientación académica y profesional. En 2024, más de 420 centros en España habían utilizado de forma autónoma la herramienta de autoevaluación Excellence. Y desde 2020 se han realizado 3 acuerdos estratégicos con comunidades autónomas, con Madrid, Cataluña y Aragón, para implementar la formación de coordinadores de estrategia académico-profesional, lo que dentro del modelo Excellence conocemos muchas veces como CEAPs. En relación a la metodología del informe, contaros que, por un lado, la primera parte del documento, que podéis descargaros a través de este código QR, se basa en un análisis longitudinal de las autoevaluaciones realizadas por los centros entre 2019 y 2024. En esta edición comparamos los resultados de los centros en su primera autoevaluación, su segunda autoevaluación y, como comentaba Clara, también incorporamos este tercer corte, la tercera evaluación. Este año hemos excluido del análisis los centros que han hecho autoevaluaciones posteriores. Tenemos centros que han hecho hasta 4 y 5 autoevaluaciones. A medida que tengamos más muestra, podremos ir ahondando en estos resultados.
Este enfoque nos permite observar la evolución de los centros a lo largo del tiempo, identificar mejoras y conocer el impacto de las acciones implementadas tras cada diagnóstico. La lógica es: hago el diagnóstico 1, realizo actuaciones, hago diagnóstico 2 y nosotros lo que hacemos es fijarnos en las variaciones. Por otro lado, como avanzábamos al inicio de la presentación, en esta edición hemos incorporado el análisis de relaciones entre las diferentes claves del modelo. Este enfoque parte de la premisa de que la mejora no sigue un camino lineal. Hay factores, como pueden ser cambios en la dirección del centro o de contexto, que pueden influir en la continuidad de determinadas prácticas. Y para ello, lo que hemos hecho es considerar en esta segunda parte del informe cada evaluación realizada por los centros como una unidad. Esto nos ha permitido trabajar con una muestra de casi 1000 autoevaluaciones para analizar qué prácticas funcionan como detonantes de la mejora del proceso de orientación y de las que Carolina en nada os hablará en más profundidad. Pero antes de pasar a los detonantes, queremos destacar algunos datos en relación con el desempeño de los centros en torno a las 10 claves de Excellence. Globalmente, los resultados son positivos. Los centros que repiten autoevaluación mejoran en todas las claves del modelo. Lo podéis ver en el gráfico de la derecha. En color más claro tenéis el autodiagnóstico inicial, en más oscuro la tercera autoevaluación. Como comentaba Clara, este resumen gráfico de las 10 claves nos muestra que este marco de calidad no solo permite detectar áreas de mejora a los centros, sino que impulsa cambios reales y sostenidos. Hemos visto que la propia autoevaluación impulsa a los centros a crear y a realizar acciones de mejora. Las claves con mayor grado de mejora, las que tienen una variabilidad más grande entre la primera, segunda y tercera autoevaluación, son las claves 1, 6 y 7, la clave sobre el marco de calidad, la clave relacionada con la vinculación de las asignaturas con ámbitos profesionales y también la clave 7, que hay una variación por encima de 20 puntos, la clave de los encuentros con antiguo alumnado y profesionales. Por otro lado, aunque detectamos mejoras a lo largo de las evaluaciones, sí que hay 3 claves que muestran una variación más discreta. La clave 2, que tiene que ver con la coordinación estratégica y operativa. La clave 4, la orientación personal en el centro. Y por último, la clave 10, que si bien es una de las que tiene una variación más discreta, también es la que los centros parten de una situación inicial mejor, ¿no? Alrededor casi de 70 puntos en el autodiagnóstico inicial. Y para acabar, si bien en el informe podéis consultar el análisis longitudinal indicador por indicador, también lo comentaba Clara en el principio de la sesión, vemos en los resultados algunas implicaciones prácticas que nos gustaría compartir con vosotros. La primera es que la mejora sostenida no depende de intervenciones aisladas, sino de la interacción entre múltiples claves del modelo. Esto refuerza la necesidad de un enfoque integral y planificado del sistema de orientación en el centro. En segundo lugar, destacar que los resultados también muestran que la mejora es más significativa cuando se implican de forma coordinada todos los agentes clave. Y por último, destacar que vemos algunos aspectos que contribuyen especialmente a la mejora del desempeño. Os dejamos aquí algunos titulares que también hemos señalado al principio de la sesión. La sensibilización de los equipos directivos, la profesionalización de la orientación, sea a través de los CEAPs o de otros profesionales formados a tal efecto, los recursos para conectar con el mercado laboral, también lo que tiene que ver con la visibilización de itinerarios reales a través de experiencias vivenciales, la consolidación de la cultura de la evaluación y la mejora continua para tomar decisiones informadas
Y, por último, señalar la importancia de la creación de entornos colaborativos dentro y fuera del centro. En definitiva, los datos no solo nos muestran avances, sino caminos posibles para llegar a ellos. El cambio no es una cuestión de azar, es una cuestión de elección, y esta elección está, en parte, en nuestras manos. Y a partir de aquí sí que... No pasa nada. Carolina. Bueno, cuando empezamos a pensar en el tema de los detonantes fue porque, claro, pensábamos, bueno, los colegios responden más de 50 preguntas, pero tiene que haber alguna pregunta que sea más importante que otra y que sea ese detonante que haga que el resto de preguntas suban y sean mejores, ¿no? O marquen una diferencia de este centro con respecto a otros. Entonces, un poco de esta premisa es de donde nos surge, bueno, vamos a hacer hipótesis. ¿Cuáles son los indicadores que nosotros creemos que van a generar estos cambios? Entonces le pasamos a DEP una lista de hipótesis. DEP no nos hizo caso, hizo un análisis de correlación por su lado y resultó que algunas de nuestras hipótesis sí se habían cumplido, ¿no? Eran ciertas, y otras eran ciertas como a medias, ¿no? Claro, cuando nosotros pensamos en el modelo Excellence, las claves pueden entenderse como puntos aislados de conocimiento, ¿no? Porque está la clave 1, está la clave 2, que están relacionadas con la coordinación del centro, la clave 6, que está relacionada con los profesores, pero es un poco tarea del centro el relacionar unas claves con otras. Entonces, si se relaciona en base a la experiencia, nos queda un modelo parecido a esto, que es bueno, está interrelacionado, se entiende más o menos, pero lo que hemos visto en los centros que tienen más éxito, en los centros que son las buenas prácticas que destacamos a raíz del, a partir de los premios o en nuestra base de datos de buenas prácticas, que os animo si sois coles a apuntaros y si no, pues a revisarlo porque hay proyectos increíbles, es a conectarlos de manera creativa, es decir, con una estrategia. Nuestra convicción con Excellence es que sirva para que los centros generen su propia estrategia en base a su contexto y en base a su manera de entender el modelo y de conectar todos los puntos. Por continuar con el tema de los fractales y que no se quedara la cosa ahí en unas fotitos de plantas, vamos a presentaros los detonantes de una forma que a vosotros os sirva para ver que, efectivamente, como un modelo fractal, todos los indicadores están relacionados entre sí, que no es posible entender Excellence solamente viendo la mejora en un apartado, sino que todos ellos trabajan de manera conjunta para mejorar el sistema. Por supuesto, el primer detonante, no podía ser menos, es la dirección del centro. Al final son los que marcan el liderazgo y los que configuran de alguna manera un ecosistema para que sucedan cosas. Pero exactamente, ¿qué hace un buen director en orientación académica y profesional? Pues los datos nos demuestran que, en los centros donde hay una dirección muy implicada, mejora el desempeño en todas las claves. Que esto es algo que nos parece espectacular porque es directamente una apuesta clara por que el director tiene que saber qué se hace en orientación. Por otro lado, todos los centros donde la dirección está implicada tienen sistemas de mejora de la calidad. Y estos sistemas, además, no solo implementan mejoras a corto plazo, esporádicas, sino que dicen que estas mejoras se revisan anualmente. O sea que los sistemas de calidad no solamente tampoco son del área de orientación, sino de otras áreas del centro que también son importantes. Y una cosa que es muy especial y que está conectada con el siguiente detonante es la formación específica. Es decir, el departamento de orientación está desbordado, no es suficiente, necesita más manos y esas manos, ya vengan de donde vengan de la figura del CEAP, vengan de incorporar otro orientador o vengan de trabajar con la red de tutores de manera activa, necesitan formación. Y los centros donde la dirección lidera y apoya, apuesta por la formación como punto de cambio para seguir avanzando. Cuando se produce este refuerzo y esta ampliación del departamento de orientación, suceden cosas fantásticas que, lógicamente, influyen en la vida directa de los estudiantes, pero también influyen en el sistema de manera conjunta. La primera es la mayor notoriedad del equipo, en el sentido de que tú le preguntas a una familia del centro quién es el orientador o quién hace esto, y la familia lo sabe. Le pone un nombre, le pone una cara, sabe dirigirse a esa persona, sabe con quién tiene que hablar, sabe cuáles son sus funciones, y esto va ligado a otro aspecto de la comunicación, que es la difusión.
Es decir, se difunden las actividades que se hacen en el centro. No pasa que ocurren cosas y lo que ocurre en cuarto no se sabe en tercero, lo que ocurre en primero no se sabe en bachillerato, no. Está todo interconectado y se produce una comunicación mucho más personalizada y con canales más personales que van más allá pues, simplemente de la página web, ¿no? Sino que se convoca a las familias, se hacen reuniones, se envían circulares, los propios estudiantes se comunican unos con otros. Entonces se produce esa personalización de la que habla la clave 4, pero como veis, pues relacionado con la clave 2. También se produce una cosa curiosa que es la divulgación de información del mercado laboral, que es la clave 9, ¿no? En los centros donde existe esta ampliación del departamento, pues hay gente que tiene tiempo para dedicarse a saber cuáles son las salidas profesionales de los intereses de su alumnado y a no solamente ver qué tiene que estudiar, sino qué futuro le espera cuando entre al mercado laboral. Y esto liga con las familias también, porque ¿cómo involucramos a las familias cuando tenemos todo este ecosistema de coordinación? Pues la evidencia nos dice que este detonante de las familias activas influye en dos aspectos clave. El primero, en explorar itinerarios postobligatorios, es decir, cuando las familias tienen recursos y cuando las familias están implicadas de manera activa, es decir, que van al centro, que participan como familias haciendo actividades, está directamente relacionado con el abanico de oportunidades que se le ofrece a los estudiantes. Es decir, que hay más perfiles, hay padres de FP, hay padres que son autónomos, hay padres que trabajan por cuenta ajena, que han estudiado una carrera, un máster, un doctorado. Hay mucha más diversidad de perfiles y los alumnos están más expuestos a estos itinerarios. Y, por supuesto, se producen más experiencias de conexión con el mundo profesional, que esto es algo obvio porque las familias también actúan ellas mismas como recursos, ¿no?, para proporcionar estas actividades en el centro. Y ahora voy a pasar un poco rápido porque estos dos últimos detonantes, que son la conexión con el entorno profesional y la lucha contra los estereotipos, todos ellos están relacionados con el hacer más experiencias. Es decir, la orientación al final es una experiencia vivencial. Los estudiantes tienen que participar haciendo cosas, no es una cosa teórica que se pone en un documento y se queda muerto, no es un plan. Los estudiantes tienen que participar. Y lo que mide el modelo Excellence en los indicadores de las claves 7, 8 y 9, que son las relacionadas con el mundo laboral, son experiencias. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los centros que hacen más experiencias de conexión con el mundo profesional? Pues son aquellos centros que además hacen actividades de lucha activa contra los estereotipos. Y son, en concreto, los 3 tipos de estereotipos que medimos en Excellence, que es proporcionar más diversidad en cuanto a perfiles profesionales, es decir, luchar contra los estereotipos, pues las personas que estudian FP son de esta manera, las que van a la universidad son de otras. Los centros que intentan trabajar activamente por desmontar estos estereotipos hacen más actividades experienciales. ¿Qué más? Los estereotipos de género. Los centros que están concienciados con que pues las carreras no son de hombres o de mujeres, sino que son de todos, usan las actividades experienciales como detonante para trabajar estos estereotipos y también por trabajar la parte STEM, ¿no? De que ahora al final las profesiones son todas híbridas, lo STEM no solamente es una carrera de ingeniería, sino que está en todo, y los centros que intentan transmitir este mensaje hacen también más experiencias de conexión con el mundo profesional. Y el último detonante también está relacionado con la divulgación de información con el mercado laboral, porque al final cuando se produce más conexión con el entorno, ya sean empresas, ya sean asociaciones, cuando decimos entorno productivo no nos referimos solamente a las empresas, sino a todo el ecosistema que rodea al centro de personas que trabajan, ¿no? Pues se produce muchísima más divulgación natural de la información, porque los estudiantes también saben hacer más preguntas, demandan más cosas, entonces es mucho más bidireccional, digamos. Bueno, con todo este fractal, ahora os invitamos a vosotros a hacer una narrativa personal de este informe, porque nosotros os podemos contar, bueno, cuántos números, ¿no?, los porcentajes. Yo he intentado no decir porcentajes porque creo que al final se nos olvida cuando salimos por la puerta, pero lo que quiero es que os llevéis vuestra propia narrativa, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Cómo conectáis vosotros estos puntos en vuestro centro, en vuestra empresa o en aquellas actividades de orientación que hacéis en vuestros contextos? Y nada, con esto os invito a que os descarguéis el informe, que lo leáis y que os pongáis en contacto con nosotros, ¿por qué no?, si tenéis sugerencias y si queréis que sigamos midiendo e investigando para la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Carolina.
porque esta idea de los detonantes es una idea tuya, una fantástica propuesta. Gracias, Silvia, por dejarte embaucar, por creer en el modelo y por investigarlo. Ahora os voy a entretener unos segundos mientras colocan las sillas, y para entreteneros os voy a contar una pequeña anécdota que tuvimos ayer en la tarde junto con las compañeras de Empieza por Educar. No sé si a otras os llamó la atención tanto como a mí, ellos son nuestros partners de implementación del proyecto. Ayer tuvimos una reunión de una red que se llama la Global Career Education Network, donde participa esta gente de Article One, donde les conocimos. Y hubo una institución china que presentó, ahí es una red de compartir conocimiento, presentó cómo ellos conseguían escalar los proyectos. La institución se llama The China Development Research Foundation, y la manera en que expresaron cómo lo conseguían a mí me dejó pegado a la silla. Os voy a tratar voy a leerla literalmente, porque creo que la frase es un poco para enmarcarla. Ella dijo así: nuestro trabajo es hacer programas pilotos en diferentes regiones de China para extraer datos que evidencien el impacto y la calidad de los programas, para luego pasárselos al gobierno, ya que ellos quieren siempre tomar decisiones basadas en datos. Me quedé pegado por la envidia, ¿no? O sea, bien, creo que a nadie se nos pasa desapercibido que China es el país con un mayor crecimiento desde hace 40 años, 10% anual, y que ha sacado a 740 millones de personas de la pobreza. Y siempre dicen que toman decisiones basadas en datos. Y ahora que ya os he entretenido un poquito, vamos a empezar con la mesa redonda. Y para eso pido que me acompañen los expertos que hoy están con nosotros en la sala. Carlos Ferrero, asesor del programa Excellent en la Dirección General de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente del Gobierno de Aragón. María Mataz Correa, profesora del Departamento de Educación, Métodos de Investigación, y subiendo, por favor, y Evaluación en la Universidad Pontificia Comillas, y es investigadora del proyecto Orión. Coral González Barberá, profesora titular de Métodos de Investigación y Diagnóstico de la Educación, actualmente vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Educación de la Complutense. Vicente Alcañiz Miñano, inspector de Educación del Servicio de Inspección Educativa de Madrid Capital, de la Consejería de Educación, Ciencias y Universidades. Sí, ese es el orden. Vicente, Coral. Bueno, podéis cambiarlo, si no da igual. No hay problema. Y Jesús Rodríguez de Guzmán, inspector de Educación en Cantabria y profesor del área de Psicología Evolutiva y Educación en la Universidad de Cantabria. Muchas gracias. Jesús, conmigo. Gracias a los 5 por acompañarnos esta tarde. Gracias especialmente a ti, Jesús, por venir de Cantabria, y a ti, Carlos, por venir desde Zaragoza. Jesús tiene que salir muy puntualmente porque tiene un vuelo, entonces no se va a poder quedar luego al cóctel, pero vamos a disfrutarle ahora. Os voy a lanzar 3 preguntas. La primera, dirigida a todos, sería: ¿por qué son necesarios, bajo vuestro punto de vista, los datos para tomar decisiones basadas en la evidencia? Coral, tú que te has reído, empiezo por ti. Pues mira, porque no somos chinos, para empezar. Son necesarios por muchas cosas, pero yo creo que hay una fundamental, y es que nos permiten transformar nuestra intuición en conocimientos verificables. Si no, nuestra intuición puede ser buena, pero está basada en creencias. Así es. Y las creencias, pues finalmente pueden ser verdaderas o falsas. Sin embargo, el conocimiento científico y la evidencia es lo que es verdadero, si lo recoges bien, ¿no? Y ahí tendríamos también mucho que decir, ¿no? Yo creo que en realidad necesitamos datos porque necesitamos objetividad. Necesitamos justificar lo que hacemos en ciencias sociales, en educación y obviamente en orientación, y ya así vamos aterrizando, ¿no? En orientación profesional y académica igual, ¿no? Pero necesitamos justificar lo que hacemos ante quien sea, ante la administración, ante el centro, ante los usuarios. Si no lo hacemos, lo único que podemos decir es que creo que puede salir, pero con eso no tienes la garantía de que así sea, ¿no? Y sobre todo porque necesitamos mejorar, claro, y si no tenemos datos, pues difícilmente vamos a saber si estamos o no mejorando, ¿no? Yo creo que eso es, digamos, lo fundamental. La esencia. ¿Cómo lo ves tú, María? Pues tomando el relevo de lo que comentaba Coral, al final nos permite comprender la realidad y además el comprender la realidad nos facilita el que podamos personalizar
Luego los procesos, en este caso, por ejemplo, de orientación académica profesional, nos permite que podamos optimizar también pues la oferta educativa, los itinerarios formativos, porque partimos de datos que no son intuitivos, sino que son objetivos, que intentan, de ahí el que recojamos datos, analizar esos sesgos que comentaba también Carolina, ¿no? Y tenerlos en cuenta. Y nos permiten también, por otro lado, todo lo que tiene que ver con fomentar y crear políticas públicas, porque a raíz de la información que recogemos observamos ciertas tendencias, podemos recoger realmente las necesidades que hay, las dificultades que hay, los retos que se nos proponen o que surgen. Y hay como muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de para qué, ¿no? Por qué nos resulta importante o para qué nos resulta útil el poder trabajar con esos datos y que sean objetivos, ¿no? Y que podamos... Muchas gracias. Quiero preguntaros ahora a Jesús, a Vicente como inspectores. Vosotros, cuando llegáis a un centro educativo, sois la autoridad, digamos, ¿no? Y a la vez, la función de un inspector también es inspirar, ayudar, traspasar y trasladar metodologías, ¿no? Esa parte didáctica, digamos. ¿Cómo congeniáis y esta dimensión de los datos, ¿no? Porque hay un centro, es una institución compleja, muchos niveles, mucho alumnado, mucho docente. ¿Cómo congeniáis todo eso con una figura, que es una persona, que llega a un centro que es un entorno dinámico, por llamarlo de manera ligera, ¿no? ¿Cómo usáis los datos en ese momento? Bueno, la verdad, yo soy inspector de educación en la Comunidad de Madrid. Es un placer estar hoy aquí en la Fundación Bertelsmann y escuchar cómo potenciáis el mensaje del valor de la cultura de la evaluación, el de acercarse a unas evidencias que te permitan también pues, arrojar una luz para diagnosticar, para identificar, para analizar, contextualizar y dentro de lo que es la comunidad educativa o el centro educativo, pues que se puedan hacer esos debates con luz y con mayores elementos que te permitan precisar mejor las respuestas. Habéis hablado de la autoevaluación, que es algo magnífico, con esta herramienta tan extraordinaria que ponéis a disposición. El inspector de educación acompaña, asesora, está cerca de los equipos directivos, está cerca de los profesores, porque al final lo que el inspector de educación va a hacer es acompañar en ese viaje del análisis y de la toma de decisiones, porque constantemente en esas memorias, en esos planes, en ese análisis longitudinal, que también lo habéis hablado, a lo largo del tiempo y de evolución, pues aportamos también esa asesoría en esos procesos de acompañamiento. Siempre estamos cerca y ayudamos también a generar esos datos, a que su uso pues, sea propio de la comunidad de acuerdo con sus contextos y a dar herramientas para bueno, pues que luego esas propuestas de mejora se puedan, en ese seguimiento constante, se puedan poner en marcha a lo largo del tiempo. Muy bien. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues a ver, la función del inspector, además de supervisar y asesorar centros educativos, digamos que sería el nivel que queda por debajo en nuestra intervención, está también la de asesorar e informar a la administración educativa a la hora de gestionar los recursos que pone en marcha para atender necesidades como las que estáis planteando en este evento. Yo quería empezar desplazando un poco o pidiendo a todos que me acompañéis dibujando un poco la campana de Gauss, distribuyendo normalmente determinados datos, y yo me iría hacia el lado occidental, al oeste de la campana de Gauss. Preparando esta mesa redonda en centros que visito habitualmente, me he parado a pensar en los programas específicos de formación profesional básica que desarrollamos en los centros de educación especial, dirigidos a alumnado con discapacidad intelectual ligera, moderada, con ciertas competencias clave, destrezas académicas adquiridas, pero para los que adquirir conocimientos profesionales que les permitan, por ejemplo, un programa de operaciones básicas de jardinería y viveros en la familia agraria.
hostelería y turismo, pues operaciones básicas de cocina o de lavandería industrial, dirigidas a un alumnado entre 17 y 25 años que normalmente ha superado con éxito un programa de transición a la vida adulta y que se le acaba la edad y la etapa en la que el sistema educativo les da respuesta a sus necesidades, no solo educativas, sino vitales, personales. Nuestra consejería, y me imagino que todas, dedican unos recursos importantes, 2 orientadoras en cada uno de los centros que desarrollan estos programas específicos de formación profesional básica, y el inspector también devuelve datos a la Administración educativa para decir que realmente, por principio de equidad, esos recursos están muy bien utilizados y dan respuesta a un alumnado que, además, por un lado, como crítica o como necesidad de datos que no hemos tenido, nosotros no investigamos apenas, sino que estamos trabajando a diario en los centros, aplicando las evidencias que en otros ámbitos nos proporcionáis. Pues pongo, por ejemplo, un caso de hace un par de semanas que hemos detectado en un centro de educación especial en una población cántabra que tiene seguramente una de las playas más grandes de todo el Cantábrico, en Laredo, con un sector hostelero pujante. Y pues en ese centro de educación especial tenemos un programa de formación profesional básica dirigido a educación especial de operaciones básicas de cocina. Cuando buscamos dónde hacer la formación en empresas, nos encontramos con que es un sector pujante, pero de temporada alta. Y en aquel momento no es cuando nuestro alumnado tiene que formarse en la empresa, y a la vez afecta a la empleabilidad, muy buena la empleabilidad de nuestros operarios básicos en jardines, porque terminan su ciclo y normalmente las empresas en las que han hecho la formación en centro de trabajo quieren en muchos casos que trabajen con ellos, pero quien eligió y quien decidió en Laredo el programa de operarios básicos de cocina, no acertamos, porque luego no hay empleabilidad en el entorno cercano, incluso nos cuesta encontrar dónde hacer la FCT. No quería repetir lo que ha dicho mi compañero, sino no se basaron en datos del todo, versión de damos datos hacia la Administración para mejorar la distribución de los recursos educativos que, al fin y al cabo, pagamos entre todos. Muchas gracias, Jesús. Carlos, en tu caso, tú coordinas una red de centros en Aragón que están utilizando el modelo Excellent, que han formado esta figura del CEAP, cuando empieza por educar. ¿Cómo utilizan los datos, cómo los datos te ayudan a tomar decisiones, a acompañar ese grupo de centros? Sí, bueno, aquí ya se ha comentado, ya veis, tanto Coral, Jesús, necesitamos los datos para nosotros, porque cuando tienes una idea o te metes en un plan, estás seguro porque que esto va a tener un buen resultado, pero habrá que comprobarlo, ¿no? Y esto son los datos los que nos van a decir, de todas las ideas que hemos planteado, cuáles han funcionado mejor, ¿no? Y luego está lo de, también lo ha comentado Jesús, el tema de hay que contarle los datos a los demás, o sea, nos van a pedir datos. Y es un poco esto lo que yo venía a contar, es una anécdota. Y es que, bueno, yo llevo trabajando desde noviembre, o sea, en la mesa de expertos estoy allí iniciándome. Entonces, nada más llegar, me pidieron en la consejería un informe desde cómo se estaba trabajando desde el programa Excellence, exactamente la promoción, cómo se promociona la integración laboral en educación de las mujeres en las ocupaciones STEM. Entonces fue cuando descubrí este informe. El informe del año pasado, yo entre las herramientas que tenía era este informe. Y entonces me puse a buscar el informe y resulta que la clave 6, vinculación de las asignaturas con ámbitos profesionales, tiene 2 indicadores que me salvaron la vida. Indicador 4. Realización de actividades para desmontar estereotipos de género en relación a determinados ámbitos académicos y profesionales. Según el informe del año pasado, aumenta un 20% en tercero y cuarto de ESO. Este marcador pasa de 40 al 60% en tercero y cuarto de ESO después de la evaluación inicial en los siguientes años. Aplicando el programa Excellence, en los datos nos dan un 20% de mejora en este indicador. Había otro indicador, el 2,
Fomento e incentivación del interés entre el alumnado hacia profesiones de ámbito STEM. Muy bien. En el indicador 2, en este informe, se observa un aumento de las actividades con enfoque STEM pasando de un 48% en el diagnóstico inicial a un 68% en la evaluación del tercer año. Estos son los datos que salen en este informe. Por hacer un poco más de publicidad del Excellence, que es a lo que me dedico, hay una guía en Empresas que Inspiran, que es los vídeos de profesionales que hablan un poco de su profesión. Y hay una guía pedagógica, una guía didáctica muy chula, en la cual la actividad 3 pone desmontar estereotipos. Y ahí se plantean las siguientes cuestiones. ¿Crees que el género influye para acceder al mundo laboral? ¿En qué sentido? ¿Identificas un género predominante en algunas profesiones? ¿Por qué crees que esto sucede? Esto es un poco lo que descubrí yo nada más llegar, ¿no? Esta capacidad que tenía el programa Excellence. Entonces, bueno, no me quiero entretener mucho más. Sí que yo estoy encantado en concreto que este año se hayan incorporado los datos en Aragón, porque ahora podremos trabajar con datos que ya hablen de mis institutos, que nosotros somos ahora mismo 24 y la convocatoria de este año esperamos incorporar a 16 más. No sé, era un poco esto lo que quería contar. Muchas gracias, Carlos. Eso nos ha ayudado mucho a entender esa parte aterrizada, ¿no?, de los datos. Quería ahora saltar, irnos un poco al otro lado y pensando, más allá de las barreras, limitaciones geográficas, presupuestarias, estructurales, ¿cómo podría ser un buen sistema de datos que os ayudara a cada uno desde vuestro lugar, a vosotros como inspectores, a vosotros dos como investigadoras, a ti como gestor de un grupo grande de centros? ¿Qué le pedirías al sistema que te proveyera de datos para poder funcionar, poder operar, poder decidir con mayor precisión y basada en esa evidencia que se va expresando o que se iría expresando con los datos? Pues a ver, me ha gustado mucho la expresión anterior de que lo que no se puede medir no se puede mejorar o algo así, es lo que habéis dicho. Por otra parte, yo creo que dentro de los centros educativos la figura de la orientadora o del orientador, más cuando la tenemos en los equipos directivos, que esa posibilidad también existe, y en otros casos cuando esa idea que habéis destacado de equipo directivo que presta mucha atención a lo que la orientadora propone, es un indicio de que ese centro va a mejorar en su funcionamiento. Pero ¿cómo asesora o cómo orienta la persona que tiene un conocimiento limitado de la realidad de su centro, a veces de su contexto? ¿Qué datos necesita para que las evidencias apoyen sus decisiones profesionales? Pues a ver, una definición, una descripción muy concreta del entorno en términos de oferta, de empleabilidad y de posibilidades para que el alumnado que orienta hacia una determinada salida finalmente encuentre formación, pero también posibilidades de empleo en su vida adulta. Algo que quizá se conseguiría mejorando la coordinación con los orientadores laborales que tenemos en los servicios de empleo en todas las comunidades autónomas. Hay otro ámbito en el que las orientadoras toman decisiones a veces basadas en intuiciones personales o en el conocimiento que tienen del alumno, pero no tanto una evidencia probada de alguna manera, y es, por ejemplo, en el tránsito de los ciclos formativos de grado medio a los ciclos formativos de grado superior. Ahí tenemos alumnos que tienen ofertas de empleo interesantes al acabar un grado medio, y la orientadora tiene que ser pieza clave a la hora de que tome la decisión de pasar al ciclo, al grado superior, o coja el empleo que le están ofertando en ese momento, con la presión familiar, con las decisiones que es capaz de tomar un chaval, una chavala a esas edades en las que igual no estamos suficientemente maduros, y el rol del orientador es clave para que acierte en esa toma de decisiones. Yo creo que lo hace con herramientas muy fiables, no se desconoce, y la orientación académica y profesional está muy sólida en lo técnico. No se toman decisiones individuales al azar o idiosincrásicas, pero quizá por ahí esos datos mejorarían su respuesta.
profesional. Muy bien. Vicente. Sí, yo en ese sentido quería también incidir en que la orientación la deben realizar todos. Es una tarea integral, es una de las funciones del profesorado, de acuerdo con la ley orgánica. Y cuando hablábamos un poquito aquí del desbordamiento de los departamentos de orientación, de los servicios, la orientación es una cuestión de todos. Y la orientación académica y profesional tiene que ser interiorizada por el liderazgo también fundamental, que está en el primer elemento que habéis mencionado en todos vuestros fractales que nos habéis expuesto. Ajá. Está en primer lugar ese liderazgo y ese apoyo. Entonces, en ese sentido, la orientación tiene que haber un compromiso por parte de todo el profesorado. Y además, a día de hoy tenemos datos públicos de egresados afiliados a la Seguridad Social, inserción laboral en el primer, en el segundo, en el tercer año, después de titular y finalizar sus estudios. Es decir, tenemos una precisión para poder ofrecer la fotografía exacta en este momento a todo nuestro alumnado para tomar las mejores decisiones informadas. Podemos, y lo habéis mencionado, acercar a las familias y vincularnos con las familias para que abran ventanas de oportunidad y que, bueno, a partir de toda esa cercanía con el entorno y con la comunidad, abrir ventanas de experienciales. Y eso va a generar datos y, sobre todo, transmisión de datos en tiempo real. Un sistema integrado de orientación, de alguna forma, sería lo que dibujáis y que ha salido varias veces en esta sala. Coral, como investigadora, vosotros os nutrís de datos que los genera la sociedad. ¿Qué pedirías para que ese flujo de datos fuera más preciso, más estable? Bueno, yo creo que me voy a reafirmar un poco en la idea que os decía antes. Al final, yo entiendo que la investigación en orientación, en este caso, tiene que estar apoyada en buenos datos, ¿no? Y los buenos datos, ¿cómo se recogen? Pues se recogen con buenas herramientas. Y al final todo eso es un proceso. ¿Y quiénes? Pues todos los agentes tienen que estar en ello, ¿no? ¿Qué os diría yo? Pues que es la única forma que tenemos de generar conocimiento. O sea, si desde la investigación lo que se nos pide es que vayamos diciendo cómo funcionan las cosas, y en este caso no hablemos de cosas, por ejemplo, de programas, ¿no? Por hablar del que estamos hablando, necesitamos saber qué es lo que ocurre año con año, hacer análisis longitudinales. En el fondo, lo que necesitamos es saber lo que funciona y lo que no funciona, o lo que funcionaba y por qué, y lo que puede llegar a funcionar y por qué. Pero claro, eso solo lo sabemos si tenemos datos, ¿no? Si los recogemos bien. Y ahí es donde quiero ir también a esta otra parte que ahora está muy de moda hablar de la evidencia, ¿no? ¿Y qué es la evidencia en realidad? O sea, ¿qué son evidencias? Cuando digo datos, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues hay diferentes tipos de evidencias y en función del objetivo que tengamos, habéis hablado de algunos objetivos, desde la investigación tenemos otros, pero al final todas las evidencias nos sirven, pero hay que saber dónde me sitúo, qué objetivo tengo y entonces a qué evidencias voy. Pero en un programa como este necesito todas, cada uno irá donde le corresponda. ¿Qué me correspondería a mí como investigadora? Bueno, yo necesito evidencias de muestras lo suficientemente representativas como para que yo pueda generalizar algunos resultados, si es ese mi objetivo como investigadora. Si fuera trabajar en un centro y tomar una decisión concreta sobre un centro, pues entonces no debería generalizar. Pero lo que es un hecho es que si yo quiero hacer una investigación para evaluar el impacto, por ejemplo, de un programa, necesito poder comparar entre grupos y eso no es fácil. Y hay que controlar los posibles efectos que puedan tener otras variables, a las que llamamos técnicamente variables externas, porque pueden estar influyendo en la evolución o en los resultados sin que haya sido un efecto del programa, sino otros efectos. Y necesito saber, además, como nos explicaba Carolina, qué partes, ya no solo del programa, sino del sistema, pueden estar siendo los detonantes. Pero si no tengo esa información, pues todo esto no lo puedo hacer. Con lo cual no puedo entrar en la innovación, no puedo entrar en la mejora, porque pensamos en la innovación como, venga, probamos y vamos viendo. No, hombre, pero tenemos que probar con datos, no se puede hacer innovación de la nada, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera insisto en la misma idea, ¿no? Evidencias y yo os diría, investigaciones, sobre todo en este tipo de investigaciones que necesitamos de la evaluación del impacto, investigaciones lo más
aleatorizadas posibles, porque esa es la única forma que tenemos de, bueno, de poder después tomar, o sea, digamos, llegar a decisiones tanto educativas como políticas basadas en, bueno, pues en una realidad, ¿no? Muy bien. María, tienes la ventaja, entre comillas, permíteme, de, al estar, por un lado, como investigadora en la Universidad Pontificia de Comillas, pero a la vez estar metida dentro del programa Orión, tienes una relación como investigadora directamente con los centros, que no es tan habitual. ¿Cómo ves esa transmisión desde los datos que genera Orión con el observatorio, desde la realidad que generáis desde la parte académica en la universidad, con la realidad de los centros con los que, por otro lado, también estás en contacto? ¿Cómo se enriquece y qué cosas puedes destacar ahí? Quería hablar, voy a aprovechar además de dos cosas y conectando también con Excellence. Al final yo trabajo en un proyecto que es el Proyecto Orión, que somos un proyecto de investigación-servicio, ¿no?, que tiene esas dos patas. Y dentro de Orión tenemos un observatorio que lleva existiendo, pues ha pasado por diferentes etapas con muestras más aleatorias, otras etapas con una muestra más incidental. Y bueno, lleva 20 años funcionando, ¿no?, recogiendo datos, investigando con unas cuestiones muy concretas, porque no vale solo con recoger datos, hay que saber qué datos recoger, hay que saber qué preguntas hacer y para eso hay que observar, o sea, es lo que es investigación. Investigación son muchas cosas, ¿no? Hay que observar la realidad, para entender esa realidad, coger esos datos que nos ayudan a definir, a concretar. Y bueno, pues nosotros obviamente como en investigación siempre investigamos y trabajamos desde modelos, ¿no?, de modelos teóricos que nos ayudan a justamente comprender esa realidad y saber qué factores influyen o no influyen. Y bueno, nosotros tenemos ese observatorio más macro, donde generamos conocimiento, como comentaba Coral, pero es que además trabajamos de manera muy cercana con los centros escolares, con las necesidades que tienen. También como proyecto intentamos siempre ver cómo podemos, ¿no?, ayudarles más, acompañarles más. Siempre la palabra que ha salido muchas veces es acompañamiento. Desde ese lugar de la formación, obviamente, tanto a orientadores, tutores, al centro educativo. Y también hay otra pata que Orión ofrece y que creo que es muy importante y que también lo hacéis con Excellence, que es justamente que cada centro y cada comunidad, porque hablamos de una parte macro y la importancia de los datos y las evidencias a nivel macro, pero yo si soy de un centro escolar o de una comunidad autónoma específica, una región, un pueblo, yo voy a preguntar por mi comunidad en concreto, ¿no? Voy a llegar a un punto que voy a llegar a otras capas. Y tú, por ejemplo, en Orión también tenemos un observatorio propio de cada centro, de manera que cuando comentaba, por ejemplo, antes la importancia de los datos, de poder personalizar también las intervenciones, los acompañamientos que realizamos, las cuestiones que nos hacemos, entender mejor esos retos, a los centros les permite esos observatorios que tienen ver las tendencias, no comparar esas tendencias que nosotros como observatorio general compartimos desde una parte descriptiva y luego de una parte más causal, correlacional, etcétera, pero luego al propio centro le permite ver realmente su identidad como centro, qué intereses tienen sus estudiantes, qué valores tienen, qué preferencias de continuidad de estudios, ver qué sesgos puede haber justamente por esos intereses que los estudiantes marcan más. Tener ese observatorio interno como centro a lo largo de los años te permite también hacerte cuestiones porque puedes ver cambios contextuales y decir, oye, aquí veo variaciones, ¿a qué se puede estar esto debiendo?, ¿no? ¿Acaso? Pues no, te hace plantearte, no es lo mismo, los intereses van cambiando, ¿no? Hay intereses que hace años pues, a lo mejor no estaban tan presentes y que a día de hoy sí lo están. Y a nivel propio del centro, el saber pues, conocer bien a sus estudiantes para poder acompañarles bien y también conocer a nivel más macro pues, la realidad de un contexto más macro, pero tener esa información también a nivel más propio de mi comunidad, de mi centro, lo que yo necesito y también como centro, que uno de los elementos de Excellence también es justamente la parte directiva y yo como dirección, ¿no?, de un centro educativo, pues también tener esa información macro, pero también propia de mi centro me va a poder permitir incidir en ciertas acciones o compartirlas con mi red de otros centros escolares, justamente basado también en datos propios míos de mi centro, de lo que yo veo en la realidad de mi centro y contrastados, pues afortunadamente, porque pues, las universidades tienen datos más macros, las fundaciones. Entonces, para mí, como que esas dos partes creo que son lo más, o sea, creo que son muy importantes y creo que desde el proyecto en el que trabajo, en el que estoy, pues intentamos que eso esté presente y que los centros tengan también esa mirada, aunque, como sabemos, por los tiempos, la carga de trabajo, pues hay que ofrecer, hay que acompañar y siempre lo que pedimos siempre todas las personas en orientación es más recursos, más tiempo, siempre esta parte, porque también para que el centro pueda
dedicar ese espacio a ver sus tendencias propias, para necesita analizar, ese espacio también. Muchas gracias, María. Carlos, ¿cómo te imaginas tú un escenario? Vosotros en Aragón estáis construyendo pues, un entorno, un ecosistema en base a un programa estratégico de gobierno de impulsar la orientación con esta figura que apoye al Departamento de Orientación. ¿Cómo te imaginas que puedes seguir construyendo ese ecosistema con una relación con un partner académico, con una relación... Eres un usuario avanzado de Excellence. ¿Cómo le puedes sacar más partido para entender qué está pasando con los centros que tú monitorizas y poder tomar decisiones más acertadas? Bueno, yo así quería plantear dos ideas. Una es que, ya digo que llevo poco tiempo y cuando llegué, investigué herramientas que hay de orientación potentísimas para hacer en tutoría, atractivas online, me encantaron. Y lo que veía es que no las usaba absolutamente nadie. Y entonces dices, ¿por qué esto que a través de pues, fundaciones, a través de un trabajo serio, a través de un pedazo de herramientas no se están usando, ¿no? Entonces yo el primer tema que planteo es, el reto que tenemos es el no decir a un centro, esta es la herramienta, úsala, sino que hay que presentársela, hay que acompañarles, alguien que la haya usado la tiene que enseñar, ¿no? Y la segunda cosa que también me he dado cuenta es que necesitamos el feedback. Es muy importante qué os ha parecido, qué cambiamos, qué mejoramos. Esto está hecho con investigación y esto está hecho con una inversión, pero necesitamos esos dos retos. ¿Cómo lo implantamos? Apoyando, ayudando y dedicándole más tiempo, no solo citándole y decir, esta es una herramienta, señor orientador del centro. No, hay que explicarla bien. Entonces, nosotros aquí, lo que veo yo en Aragón, que me ha gustado el programa Excellence y por lo cual me he embarcado, es este factor de acompañamiento. En los comités hay un asesor aquí presente, soy el único que hay en Aragón, o sea, voy a todos los centros yo. Entonces, hay un asesor que acompaña y entonces yo sí que estoy recibiendo el feedback y sé cuáles son los problemas que hay, que está teniendo el CEAP. Tú eres una estructura de datos móvil, digamos, ¿no? Te vas por... La base de datos. Sí, voy allí un poco. Entonces, claro, tengo muchas intuiciones que hablábamos antes. Y es que, claro, es que con intuiciones tampoco vamos a muchos sitios. Por eso necesito estos datos ya en cuanto saque el QR ya. Entonces, lo que quería decir es esto un poco, ¿no? Que el reto es ver cómo también recogemos este feedback y perfeccionamos las herramientas que tenemos, ¿no? Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta preparada, pero son 17:45, me preocupa tu tiempo. Muy bien. Y tenemos aquí el lujo de esta mesa con 5 personas súper interesantes. Quería dar la oportunidad de la sala de, si queréis lanzar alguna pregunta a todos o a cada uno de ellos, o alguno en específico, dar esa oportunidad antes de yo consumir todo el tiempo, de todo vuestro tiempo y todo vuestro conocimiento. Así que os animo a que penséis. ¿Quién os queréis dirigir? Hay un micrófono, solo tenéis que levantar la mano y os pasarán el micrófono para hacer la pregunta. Si no, hago la mía, pero creo que la vuestra será mejor. Hola, encantada a todos. Soy Eva Ponte, soy profesora en la Facultad de Educación de la Complutense. Y mi pregunta es, mi formación es en estadística aplicada, pero hoy en día hemos hablado de datos y evidencia y quiero hacer de abogada del diablo y pensar con vosotros qué tipos de datos tenéis que recoger que no sean puramente cuantitativos y cómo os valen esos datos que no son cuantitativos. O sea, esos datos más cualitativos, ¿qué retos plantea el recogerlos y qué tipo de información os da que pueda ser válido en los distintos roles que tenéis? Yo voy a lanzarme. Bueno, iba a decir, es una pregunta a lo mejor que, no sé, surgirá después, pero un poco tendencias en la investigación, ¿no? Hemos pasado mucho de los análisis cuantitativos que siguen, ¿no? Reinando, pero ahora hacemos mucha más investigación mixta, ¿no? Y para nosotros, en nuestro caso, como proyecto universitario, proyecto de investigación, servicio, los cualitativos es lo que nos permite entender y comprender las voces actuales, el contexto actual, la realidad actual, ahora y bueno, y futura,
Porque también yo creo que en investigación un reto que siempre tenemos es intentar anteponernos. O sea, no dar soluciones, ir detrás de los problemas dando soluciones, sino porque a la velocidad a la que vamos tenemos como, con la investigación como intentar eso, anteponernos, ¿no? Entonces, las voces de las personas es lo que nos permite una mayor comprensión y nos permite entender mejor también los datos cuantitativos, o sea, esa conversación entre ambos datos. Y al final, bueno, las conversaciones que tienes muchas veces, ¿no?, tienen que ver obviamente con qué, según el proyecto en el que estás, qué cuestiones quieres, qué información quieres obtener. Nosotros es verdad que ahora mismo trabajamos mucho con la parte de cómo mejorar los procesos de acompañamiento, es un tema en el que estamos ahora trabajando, entonces muchas de las preguntas que hacemos es justamente pues, de la propia experiencia que tienen los orientadores, las necesidades que tiene el alumnado con el contexto actual, entonces pues esas respuestas que nos dan a esas preguntas nos permiten también, entendiendo dentro de la madurez vocacional, bueno, de otra serie de aspectos, ir definiendo pues, la investigación, ir definiendo otras cosas, pero para mí es fundamental, ¿no? Desde luego, la metodología mixta y el trabajo con datos cuantitativos y datos cualitativos. ¿Alguien más quiere responder? Bueno, yo es que creo que responder a mi compañera de equipo tampoco, pero un poco por aportar esto. Yo creo que cuando hablamos de evidencias nunca estoy pensando en datos únicamente cuantitativos. O sea, yo creo que las evidencias son datos, es una recogida rigurosa de información del ámbito cuantitativo y cualitativo, por supuesto. Y yo creo que solo el complemento es lo que hace posible enriquecer, digamos, una investigación. Entonces, es cierto, como decía antes, que en función del objetivo que uno tiene, en ocasiones tiende a ir hacia un lugar o hacia otro porque es lo que le permite cumplir el objetivo de alguna forma. Pero por ejemplo, ¿no?, por ponernos un ejemplo de la realidad actual, estamos comenzando a estudiar las posibilidades de mejorar un sistema de indicadores como Excelent, ¿no? Pues obviamente tenemos que tratar con evidencias de todos los tipos y comenzamos inicialmente entrevistando y haciendo grupos de discusión donde recogemos información, sobre todo de carácter cualitativo, porque es la forma que, o sea, eso es lo que nos va a permitir avanzar, dar sentido a los indicadores que actualmente hay y hacer una nueva propuesta que habrá que consolidar. Y la consolidaremos ayudándonos de ambas cosas, ¿no?, de análisis de corte cualitativo y también de corte cuantitativo. O sea, que en cualquier caso creo que, bueno, hoy en día, en mi opinión, en la investigación educativa creo que está bastante superada ya esa distinción como tal, ¿no?, de esto es bueno y esto es malo. Yo creo que siempre depende del objetivo y que siempre es complementario, realmente. Muchas gracias, Coral. ¿Alguna pregunta más? Yo estoy aquí hoy como empresario. Entonces, los empresarios siempre estamos muy preocupados por las operaciones y Excellence me parece un programa muy interesante con ya mucha evidencia que a nivel local y con pilotos funciona, pero mi pregunta es, ¿y esto escala? ¿Qué barreras encontramos a escalar el proyecto Excellence? Y si pensáis que son vencibles estas barreras, ¿no? Si se pueden hacer cosas para que esta evidencia que ya hemos repetidamente encontrado, una de las características de este estudio es que vamos replicando año tras año una serie de resultados, con lo cual te afianzas cada vez más en el valor de la evidencia, ¿no? Pero nos falta, pues, es decir, esto ya estoy casi seguro que va, ¿no? Entonces, ¿qué pasa qué podemos hacer para darle el salto para arriba y que más centros, más administraciones lo utilicen y lo puedan beneficiarse de este resultado de investigación, ¿no? Bueno, yo lo primero, antes de responder, que no soy el único asesor. Que lo he dicho antes, soy el único asesor que va a los institutos. Que Teresa es un trabajo impresionante. Antes que yo estaba Teresa, sí. Mila y tal. O sea, hay mucha más gente allí. Sí. Y dicho esto... Que se está grabando, si no, que ha quedado grabado, no te preocupes, está bien. Se lo tienen que creer los institutos. Donde yo trabajo, supongo que habrá más de 30 programas. Más de 30 programas. Y he visto algunos, en estos 6 meses, he visto desaparecer. ¿Y por qué desaparece un programa? Porque no tiene el apoyo de los institutos.
Esa es la gran, yo creo que es la clave. Y me voy a repetir otra vez porque ya lo he explicado un poco con las herramientas de orientación, aunque sean espectaculares, si no somos capaces de alguna manera llegar a que nos den la oportunidad muchas veces. Yo he tenido algún instituto que no nos ha dado ninguna oportunidad, ninguna. Entonces, claro, así es una pena. Entonces, yo creo que allí se podrá, en cuanto a los institutos, el boca a boca, en cuanto tenga una visibilidad positiva y se apoye, analizando programas que hay en Aragón que llevan 30 años, que no cuestan dinero prácticamente nada, como la poesía, un programa de poesía, etcétera. Esto es porque se ha apoyado, les ha parecido bonito y lo han hecho sin más, porque es una cosa que les gusta a los de la biblioteca, a los de literatura. Ahí está la clave. ¿Cómo lo hacemos? Yo me permito responder en parte a la pregunta también. Creo que para mí es un problema de los extremos. Un extremo es el que tú has dibujado, que es para mí los centros están en un entorno de saturación de oferta, en la mayoría de los casos. Hay toneladas de instituciones que se acercan con programas, con metodologías, con marcos, ellos tienen que dar clases, o sea, ¿cómo hago yo todo a la vez y tal? Ese es un problema, no puedes hacer todo y por lo tanto pues lo que más te gusta, mejor te cae, lo cojo, lo que no lo dejo. Pero también es un programa de la alta dirección, ¿no? La evidencia está, la decisión corresponde a la alta dirección de las consejerías de educación o del ministerio para ello, ¿no? Entonces yo me quedo con la anécdota de esta institución de investigación en China que decía que por defecto su costumbre es tomar decisiones basadas en datos. Los datos están, las decisiones todavía no. Sería mi respuesta. Hay una cuestión, y no sé si responde a lo que has dicho. No sé si la clave es que, igual que la disyunción entre investigación cuantitativa y cualitativa está superada, creo yo, que ambas se complementan muy bien. Creo que has comentado tú, por un lado, política y por otro, educación. Ojalá, y en la práctica, lo que hubiera fuera una política educativa basada en evidencias. Hay centros, y no solamente en China, que hacen cosas maravillosas, claro, y el centro de al lado no lo sabe. Esa buena forma de gestionar los recursos que tiene un instituto muy similares a los del instituto de al lado y que dan resultados, no se canalizan en una investigación que luego se publique y esas evidencias lleguen a la administración educativa para que, en lugar de separar política y educación, pues seamos un poco más científicos y hagamos política educativa de calidad. Seguramente esos centros estarían encantados de difundir lo que les funciona, los de al lado, de recibir esa información que mejoraría su funcionamiento. Y lo digo de verdad sin acritud. O sea, yo estoy aquí como técnico en educación, no como político, pero tengo mi dimensión política como todo el mundo. No lo digo como una crítica al gobierno que en este momento esté en cada comunidad autónoma, sino como una obligación que deberían sentir quienes llegan a las direcciones generales de las consejerías de educación, que muchas veces son compañeros nuestros que han estado en la universidad, en la inspección, y que la mayoría tienen ideas y criterios muy claros de qué se debe hacer para aplicar lo que funciona, las evidencias, a la mejora del sistema educativo. Ahí hay algo posterior, después, no está entre los centros y la administración educativa. Yo creo que está en otro escalón más, que es lo que a veces impide que seamos científicos a la hora de mejorar el funcionamiento de los centros y responder, por ejemplo, a las necesidades de los alumnos y del mundo de la empresa. Muchas gracias, Jesús. Nos quedan 3 minutos. ¿Tenemos una última pregunta? ¿Alguien se anima? Bien. Yo, aprovechando que os tenía aquí, os quería hacer una pregunta que teníamos pactada un poco. ¿Cuáles serían, un poco con vosotras dos, ¿no? ¿Cuáles serían las tendencias que leéis, que veis a nivel de investigación y cómo se puede marcar lo que estamos haciendo en Excellence en esas tendencias? Y ahí cerramos el evento.
Bueno, yo creo que el mundo de la educación ahora mismo pues, está muy receptivo, afortunadamente, a acercarse a esas evidencias, a tomar decisiones en cada momento que no se basen en ocurrencias. Yo creo que es un buen momento pues, dentro del sector educación, igual que hemos mirado mucho a sanidad, al sector de sanidad a lo largo del tiempo. Yo creo que han hecho una evolución muy potente y que es un buen faro para que educación pueda también dar ese salto. Y yo creo que ahora mismo los instrumentos están a disposición. La cultura se está generando. Hay avidez también por encontrar fuentes rigurosas, fiables, que ayuden. Y esta es una herramienta que evidentemente es muy valiosa, que ya está consolidada, que tiene una red de centros particularmente en Aragón, en Cataluña y en la Comunidad de Madrid. Yo creo que ya hay una red de centros que son faro y que son embajadores también de lo que puede aportar esta herramienta. Pero hay otras y cada vez más, bueno, de una forma atractiva, de una forma cercana, de una forma sencilla, nos están aportando elementos que de una forma ágil en el mundo de la educación, a los profesionales de la educación, a los que nos dedicamos a la educación, nos hacen tomar mejores decisiones. Y yo creo que ese es el camino y el reto que tenemos de aquí adelante. Muy bueno el símil con la medicina, creo que es cierto. Sí, de hecho, en la medicina, en el campo de la medicina, no hay tanta duda. O sea, pensamos y decimos, ¿se tomarán decisiones políticas y del ámbito de la práctica basadas en intuiciones? Esperemos que no, ¿verdad? Pero, sin embargo, en educación, lamentablemente, en ocasiones ocurre y leemos en la prensa casi diariamente, pues las pantallas sí, las pantallas no, porque no sé qué lo hacen, pero lo otro no. Y no hay un aporte sólido, no hay una decisión detrás que digas, ah, claro, es que esto lo han tomado porque efectivamente se han basado en esta y en esta otra evidencia, ¿no? Entonces, bueno, todavía yo creo que nos queda un camino para ser parecidos en otras cosas, ¿no? Parecidos a otras ciencias. Yo tenía anotadas algunos pequeños indicadores que me hacen pensar que un proyecto como Excellent es un proyecto que está en el camino de lo que necesitamos para seguir avanzando en orientación, ¿no? Desde el mundo de la investigación, ¿eh? Entonces yo, desde luego, parte de un marco de calidad que está estructurado y que además proviene de otro marco teórico ya aprobado y de experiencias internacionales. Entonces, yo creo que esa es la base, ¿no? Parte de ese lugar para elaborar un sistema de indicadores validado. Y aparte tiene herramientas diagnósticas para el centro, tiene herramientas diagnósticas propias para que el estudiante se lleve su propia información. En el fondo, se trata y sigue, ¿no?, trabajando en aportar herramientas que permitan el diagnóstico y el seguimiento, con lo cual caminamos hacia la mejora, ¿no? Algo que permiten los datos. Cada año, con el informe, podemos ver qué está ocurriendo, ¿no? Se nos han presentado 3 años. Y así como a simple vista, viendo el gráfico, lo que te das cuenta es que del primer año al segundo hay un salto bastante considerable en la mayor parte de las claves y luego del segundo al tercero ya no parece haberlo tanto. Bueno, al menos tenemos el dato para ver qué está ocurriendo. A lo mejor es una cuestión de la escala, a lo mejor es que cuando se llega ya a un lugar aplicando ciertas cosas cuesta mucho dar el salto. A lo mejor es una cuestión metodológica, entonces habrá que estudiarlo. Claro. Quién sabe, ¿no? Pero por lo menos tenemos los datos. Si no los tuviéramos, no podríamos estar pensando en esto. Y yo creo que lo último que tenía yo aquí anotado como importante a destacar de las muchas bondades que tiene el programa es que se conecta con la realidad, ¿no? Y yo creo que esta mesa también, tan multidisciplinar, da una idea de la preocupación en todos los ámbitos. Me preocupa que sea un sistema bien validado y que si hay algo que hay que mejorar, vamos hacia donde alguien nos pueda ayudar a mejorarlo. Pero por otra parte nos preocupa qué ocurre a nivel de centros, ¿no? y de quienes asesoran o están acompañando a los centros. Nos preocupa que la administración esté llevando el programa. Entonces, bueno, pues yo diría que Excellent está en el buen camino, ¿no? Muchas gracias, Coral. Nada. Pues nos quedamos con tus palabras. Creo que has resumido muy bien la mesa y el evento. Son las 18:02. No quiero hacerte sufrir. Tienes un taxi a 18:07. Y gracias a todos por acompañarnos esta tarde y gracias a vosotros en especial. Gracias a vosotros. Gracias.
Quieren hacer una foto.